y ciudadanas. Si quieren pueden escribirlo, me pueden decir como, no, súper bien, yo sentí que me fue increíble, como, uy, no, mazo, estaban unas difíciles y otras fáciles, que cómo se sintieron. Primero quiero escucharlos para empezar a ya arrancar. O leerlos, también es válido. ¿Súper fácil? Sandris, pues digamos, en el primer simulacro me fue muy bien. Sí. Y en el segundo me fue muy mal. La Ok. verdad, en este estuvieron las preguntas muy confusas, o pues yo no estaba muy confundida, entonces. Ok, bueno. De acuerdo, Aleja. Yo estoy mirando el simulacro y por eso creo que es importante como que en esta sesión lo revisemos, porque sí habían textos complejos, no difíciles, no hay cosas así, pero sí estaban más complejos. Entonces lo que quiero es como que lo revisemos. Y si lo miramos con más detenimiento, se van a dar cuenta que hay cosas que sí vimos, pero de pronto la forma en que están expresadas para nosotros es un poco difícil y por eso pues la invitación es como, uno, a no confundirnos, dos, a no asustarnos, y si hay palabras que de pronto como esta palabra no la conozco, ¿se acuerdan que se los he dicho muchas veces? Tratar de sacarla por contexto, porque nos va a pasar, o sea, en la vida, o sea, que vamos a estar con la prueba y hay palabras que definitivamente no conocemos, tratar de sacarlas por contexto. Entonces la invitación es, vamos a revisar el simulacro. Yo estoy de acuerdo con Aleja. El primero tenía preguntas y textos un poco menos complejos. Este sí tenía textos más complejos. Y las preguntas de economía están carnudas, están poderosas. Entonces vamos a verlas y cuando las miramos con detalle se van a dar cuenta que una clase vimos ese tema. Ya vamos a ver cuáles. Entonces, les voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Me confirman, porfa, chicos, si ahí se está proyectando el simulacro. ¿Sí se ve, Carito? Sí, ya la estamos viendo, Sandris. Listo. Entonces, Aleja, hazme el fa. Me ayudas a leer este primer texto, que realmente era un texto corto, pero era un texto sustancioso. Entonces, Aleja, ¿me ayudas a leerlo, por favor? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, señora. ¿O te lo pongo más grande? Sí, un poquito más grande, es que no veo bien. Ahí, ahí ya está grande, ¿sí? Sí, señora. Listo, dale. ¿Tú me ayudas a leer el texto? Dale. Hecha la Constitución de 1991, en Colombia se transitó de los estímulos a la demanda hacia los de la oferta. ¿Qué? Enfatizando, las intervenciones transversales, considerando como sectorialmente neutras. ¿Sigue? Así, esta opción de fuente de expansión y crecimiento puso el acento en los elementos que en el largo plazo determinan el proceso con la expansión del apartado productivo. La elevación del nivel de vida de la población y la construcción de vías estratégicas ensanche los puertos, ampliación de la cobertura de educación y multiplicación de los mercados. Ok, entonces Aleja, de lo que alcanzaste a leer o a entender, porque yo sé que esto se los aplicaron ya hace varios días, ¿cuál sería el tema? Empecemos con el tema. ¿De qué te están hablando ahí? Dime un tema De general. la Así. expansión y los crecimientos de los mercados, pues según Ah, lo que yo entendí. De la oferta y la demanda. ¿de la qué? ¿Quién De habla la ahí? oferta y la demanda. Ah, muy bien, de la oferta y la demanda, es algo económico. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Era un texto sobre economía, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando vimos esa clase de economía que yo les hice una presentación y yo les dije, en el gobierno de este man la economía cambió radicalmente? ¿Se acuerdan?
¿Qué cambió en la economía en el 91? ¿Quién se acuerda? La economía se volvió ¿cómo? Y que hicimos varios simulacros de eso, como de un tipo de economía que había pasado. Yo les dije, este presidente, y yo les puse el presidente que era César Gaviria. ¿Qué se acuerdan? ¿No se acuerdan nada? Yo me acuerdo que vimos como una caricatura sobre la salud. Ajá, que hubo efectos, ajá, Claro, eso, los reformas a efectos, que eso fue lo de las EPS, pero en la economía, ¿se acuerdan que hablamos del neoliberalismo? ¿Se acuerdan? Cuando tú estabas diciendo algo, pero se nos cortó y no te escuchamos, ¿quieres repetir? Ujú. Acuérdense, este texto en general está hablando de la oferta y la demanda, pero una cosa muy puntual y tiene que ver con el gobierno, porque dice que habla del 91, que es el gobierno de César Gaviria, cuando hace todas esas reformas económicas, pero hacia el neoliberalismo, si se acuerdan. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto muchas preguntas, que es la crítica hacia el neoliberalismo? Entonces, vamos a leer la pregunta. Una medida que podría poner en marcha el gobierno para incentivar los sectores que tienen que ver con la oferta. ¿Qué es la oferta? Eso sí es economía básica. ¿Qué es la oferta? Entonces, en una tienda, en la tienda de la esquina, ¿quién ofrece la oferta? el vendedor, Ajá. ¿Y qué oferta en una tienda? Lo que venda, huevos, pan, leche, lo que sea. ¿Cuál sería la demanda? el excedente, Las personas que la compran. Ah, muy bien, los que compran. Entonces, un ejemplo. Un señor en una tienda tiene huevos y los vende a 300 pesos cada huevo, ¿cierto? Pero resulta que hay mucha gente que quiere comprar huevos. Entonces, ¿qué pasa con el precio de la oferta? Si hay mucha gente Va interesada a en huevos, aumentar. va a aumentar. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Se recuerden que esos son como los conceptos básicos que vemos de economía. Entonces dice, una medida que podría poner en marcha el gobierno para incentivar a los sectores que tienen que ver con la oferta, ¿cuál sería? La respuesta correcta era la C. Y este punto, chicos, este lo trabajamos en clase, porque recuerdan que una de las características del neoliberalismo, ¿se acuerdan que era traer, ofertar, traer muchos productos de dónde? ¿Se acuerdan que esa es una de las críticas del neoliberalismo? Traerlos de fuera, de otros países, ¿se acuerdan? Y que hablamos, no, pues imagínense si inundan esto de zapatos de China, ¿qué pasa con la industria interna, con la oferta interna? ¿Se acuerdan? ¿Ya se están acordando? Dígame que sí, o si no me pongo a llorar. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos, no, pues es que en China es más industrializado, entonces traen productos de fuera muy baratos? Y una de las características del neoliberalismo que va a dispararse con el gobierno de César Gaviria en los 90 es precisamente, por eso era la correcta la C, bajar los aranceles. Recuerden que los aranceles son los impuestos de entrada de productos que vienen de otros países para bienes de capital importados, o sea, para todo lo que se trae fuera. Fíjense que pues ya lo hemos trabajado, lo que pasa es que la forma estaba expresada un poquito compleja. ¿Listo? Entonces recuerden que una característica es que no se les puede olvidar, o sea, en los 90 la llegada al neoliberalismo con César Gaviria, que fue, y habíamos hablado de eso, que fue traer muchos productos de afuera, o sea, aumentar la oferta y traerlos de afuera con impuestos muy bajitos, o sea, que esos zapatos que traigo de China son muy baratos. ¿Y qué pasa con los que hacen zapatos en Colombia? Se quiebran porque salen más caros, la gente compra los más baratos. Dime. Que no nos Entonces ya es más claro porque, más económicos y en otros más caras. ajá, claro, porque para China hacer 58.000 zapatos sale más barato porque tiene una industria pues increíble, mientras que acá pues no estamos tan industrializados y por eso los costos y por eso esas medidas de los 90 hizo que las empresas pequeñas y medianas quebraran, porque una de esas, como de sus enfoques es aumentar la oferta y sobre todo la de afuera. ¿Listo? Bueno, entonces esa era la 34. La 35 decía,
Las orientaciones de la economía colombiana en la década de los 90, que hemos venido hablando, que se muestran en el texto, hacen parte de lo que se conoce como, ¿cuál sería la respuesta correcta ahí, chicos? Ay, se me fue la voz. La respuesta correcta ahí de lo que hemos hablado. A ver si se van acordando. ¿Quién me dice una letra? ¿Cuál sería? Yo estoy entre la A y la C. La reforma conservadora. Ok. Tú dices la C o la A. La reforma conservadora. ¿Ustedes se acuerdan de qué partido era el señor César Gaviria? ¿Recuerdan? Como la postura económica de los partidos. Liberal. ¿Qué partido? Dime. Por ahí dijeron. Liberal, creo. Liberal, muy bien. Recuerden que son los liberales los que son los que están a favor de traer todos sus productos de afuera. Es liberalismo económico. Entonces, fíjense que va con el partido del MAN. Y él sigue siendo hasta el sol de hoy del Partido Liberal. De hecho, es como de los dirigentes. Entonces, ¿reforma conservadora? No es. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Tú le dijiste. No es la C, entonces es la apertura económica. Abrir fronteras, ese es el pensamiento liberal. Liberalismo económico. Abra fronteras, que traigan todo, que sale más barato afuera. Y con impuestos bajitos. ¿Más claro? Bueno, espero que sí. La 36 decía, en 1900, eso tenía que ver con el textico, este parrafito chiquito. ¿Listo? Entonces hay que ser como cuidadosos en la lectura, así nos hagan preguntas complejas, pues bueno, tratamos como de calmarnos y responder. Porque fíjense que esto lo habíamos discutido. Esta ya es de otro tema. Entonces decía, en 1948, o sea, finalizada la Segunda Guerra Mundial y empieza una guerra que trabajamos después, que es la guerra ¿cuál? La Guerra Fría. Muy bien, excelente, esa era la respuesta, la Guerra Fría. Entonces, 1948 estamos hablando de Guerra Fría, dice. Estados Unidos, Francia e Inglaterra acuerdan la unificación de los territorios ocupados de Alemania, creando una moneda común, perdonarán mi alemán, el Deutsche Mark. La respuesta inmediata a los soviéticos fue, ¿cuál creen que sería la respuesta? Así no seamos pues puntuales con ese tema. También La puede C. servir, ¿cuál? La C, pues, yo, o sea, lo que me acuerdo era la Guerra Fría que, digamos, se decían cosas, pero al final no hacían pelea, ¿no? Ajá, pero fíjate que ahí tratados de no agresión se firmaron fue durante la Segunda Guerra. Y está correcto lo que dijiste, pero tratados así puntual de no agresión fueron de la Segunda Guerra, como el que hizo Hitler con Stalin para no atacarse mutuamente, pero no, esa no es. Atacar bases militares de los aliados, tampoco, porque eso es parte de la Segunda Guerra, no. Invadir los territorios ocupados de Indochina, no. Piensen en la Guerra Fría, como ya están esas tensiones como entre el capitalismo y el socialismo, lo que querían era, o sea, lo que hizo Stalin, la respuesta de los soviéticos es bloquear Berlín. ¿Y qué pasó en Berlín? Le pusieron el muro, ¿no? ¿Por qué? Porque no querían que la gente como que pasara al lado capitalista, ¿cierto? Es como esa intención de los aliados, de Estados Unidos, de Francia e Inglaterra, como unificar esa moneda para que el capitalismo empezara como en esos territorios a fortalecerse como en contra de ese socialismo. Entonces los soviéticos quisieron bloquear. ¿Listo? Esa era la respuesta correcta, cualquier cosa. Bueno, entonces bueno, están las hojas de respuesta, Bueno, acá, esto tiene que ver con cuando hicimos esa línea del tiempo, a ver si se acuerdan. Dice, en los años 20, los maestros de todas las escuelas primarias y secundarias de Colombia están obligados a jurar su rechazo a las doctrinas del liberalismo, naturalismo, socialismo, racionalismo, en los años 20. Quiere decir que quién estaba en el poder, ¿se acuerdan? ¿Liberales o conservadores? Si prohibían todas esas cosas. Conservador. Conservadores.
Muy bien, excelente. Recuerden que los conservadores, años 20, masacre de las bananeras, por ahí van todo. Ay, que podemos hablar de la teoría de la evolución, no, porque eso es pecado. Ay, que si podemos hablar de Darwin, no, pecado al 100. Conservadores, súper. Entonces dice, al hacer un análisis de la concepción general de la educación, contenida ya en la Constitución del 91, lo expuesto, o sea, ese rechazo, anteriormente estaría, ¿cómo sería la respuesta? ¿Sí está clara la pregunta? Entonces dice, en los años 20 estas cosas estaban prohibidas. Nosotros ya, como vimos el tema, sabemos como los conservadores prohibían como todo. Entonces, al hacer un análisis de la concepción de la educación contenida en la Constitución del 91, que es la que nos rigen, uno, lo que exponen, lo que exponen con respecto a esas prohibiciones, ¿cómo estaría? O sea, ¿qué diría la Constitución 91 de la 91 frente a ese rechazo a las doctrinas? ¿Estaría prohibido? ¿Estaría condicionado? ¿Estaría excluido o delimitado? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué diría la Constitución del 91 con respecto a rechazar doctrinas de Digo liberalismo, que de naturalismo, pronto es la B. delimitado? La Constitución del 91 tiene una La B, la reglamentación B. dependiendo de la educación religiosa. ¿La B? Yo ¿Condicionado? creo que la C. ¿La qué? La Dice C. excluido, ya que la preocupación ética niega la imposición de doctrinas. Entonces pensemos, ¿será que nuestra Constitución excluye? Fíjense que la primera palabra es una palabra clave. La Constitución del 91 frente a otros pensamientos. Dime. La A. Es la A. Muy bien, chicos. Prohíbe. Porque, ¿qué dice nuestra Constitución del 91? Que la educación es laica. ¿Entendemos que es laico? ¿Sí No, entendemos o señora. ni idea? Si no estoy mal, Es, que no es que, cambia, perdóname. que es algo que no puede cambiar, que tiene que ser como ellos dicen. No. Laico es como el opposite, claro, como ay, El opuesto, el lo opuesto, contrario. perdón, es el opuesto a religioso, ¿cierto? Entonces recuerden que, por ejemplo, cuando vimos lo de los partidos liberales, el liberal él proponía que el Estado fuera laico, o sea, que la religión no esté incluida en el Estado, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me dicen que en los años 20 estaban prohibidos todos los pensamientos y doctrinas que no estuvieran con la religión, ¿cierto? Me dicen que eso estaba, o sea, que eso era prohibido, pero hoy en día la Constitución del 91 nos dice que el Estado debe ser laico, o sea, la religión, o sea, se permite cualquier tipo de religión, ¿cierto? Entonces, por eso está prohibido, porque la orientación es laica, o sea, no está, digamos que mediada por la religión y la iglesia. Y además te dice que nosotros tenemos el derecho a la libertad de conciencia, o sea, tengo el derecho a pensar si yo soy comunista, si soy socialista, si soy liberal, si soy racionalista, si terraplenista, no, yo creo que la Tierra es plana, pues tú tienes el derecho porque la Constitución te lo avala. ¿Sí es más claro, mis niños? ¿Sí? Entonces, ojo que hay como que la primera palabra nos da un poco de pistas, entonces hay que pensar, bueno, me están hablando de la Constitución del 91. ¿La Constitución del 91 excluye? No, es delimitada, o sea, unos sí, otros no, condicionada, o sea, con condiciones. No, la orientación en la educación es laica. O, por ejemplo, los chicos que están en el DEPA de La Calera, ¿a ustedes los obligan, pues, a hacer de una religión? No, cada uno tiene derecho porque es educación del Estado. ¿Listo? A diferencia, por ejemplo, de unos colegios privados acá en Bogotá que son abiertamente religiosos, pero eso es porque es educación privada y tienen, digamos, como la potestad de tener algún tipo de orientación religiosa. Sin embargo, la Constitución nos permite que, pues, que sea incluyente y que a ti no te prohíban, digamos. ¿Listo? Bueno. La 38 decía,
La norma constitucional para las elecciones de 1930 en Colombia exigían que los electores supieran leer y escribir. Esta normatividad constituyó uno de los elementos para la derrota del partido que estaba en el poder décadas atrás. Ya sabemos cuál era el que estaba atrás, ¿no? Los 20, que eran los conservadores. Ya que, entonces acá nos están diciendo, acá en el 30 decía que quienes iban a votar tenían que saber leer y escribir. Eso dice, o sea, esa norma dice que ayudó a que el partido que está en el poder, o sea, ya sabemos que son los conservadores, perdiera. ¿Por qué sería? Dice, ya que, ¿cuál sería la respuesta correcta ahí, chicos? No, las respuestas están medio poco complejas. Entonces, pues miremosla una por una. Decía, la fórmula electoral le da una mayoría simple a los candidatos únicos del Partido Conservador. Esa no era la correcta. ¿Por qué? Porque habla que hay una mayoría simple de candidatos. Y esa respuesta no tiene que ver con la pregunta. Te están diciendo, bueno, ¿en qué contribuyó que la gente que supiera leer y escribir hiciera que los conservadores perdieran? B, el electorado calificado. ¿Qué entendemos por electorado calificado, chicos? ¿Calificados que tienen buenas notas? Ok. ¿A qué hace referencia? Electorado. Vuelvan de pronto a la pregunta, como que De claves les pronto, da la pregunta. pues, ¿De pronto qué? puede ser las personas que están calificadas para votar o algo así. Hace referencia a que para la época, pues muy poquita gente sabía leer y escribir, pero entonces el hecho de que supieran el escribir, eso les daba como un estatus más alto, digamos, como en términos de conocimiento, ¿cierto? Entonces dice, el electorado calificado a las periferias, o sea, las afueras de los centros de donde vive la población, estaba como diluido, o sea, como separado. La C dice, la población urbana, o sea, las que viven en las ciudades, sobre todo esa clase media, se oponía a la continuidad del Partido Conservador. D, los candidatos del Partido Liberal se aliaron con la Iglesia. ¿Será que los liberales se van a aliar con la Iglesia? No. No, nunca en la vida. Entonces esa no era la correcta. ¿Cuál era la correcta? ¿A qué partido querían derrotar? Ya sabemos que en los 20 Al estaban. conservador. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Muy bien. ¿La sé? Muy bien, esa era. La C. Sí. Era la C. La población urbana, sobre todo esa clase media que ya sabe leer y escribir, se oponía a que los conservadores siguieran. Y recuerden que la masacre de las bananeras, la del 28, ya eso fue el tope y la gente dijo, no más los conservadores, ya que se saquen de aquí. Y fue esa clase media letrada, esa clase media calificada porque ya sabe leer y escribir. Ahorita es como, pues alguien que sabe leer y escribir es alguien que acabó quinto de primaria, pero en esa época, pues era pues ya una élite, digámoslo así. Bueno, este texto es bonito, pero era un poco largo y era un poco complejo. Entonces, voy a leer el primer párrafo y Carito ahí me ayuda a indicar quién lee el otro párrafo. ¿Listo? Porque este sí quiero detenerme. Importante consejos cuando hay como textos larguitos, como ponerles mucha atención porque normalmente de textos larguitos salen varias preguntas en referencia a ese texto y eso les pasa también en español, en lectura crítica. ¿Listo? La guerra y sus Andrés, memorias. Dime. perdón, si quieres, puedes bajar un poquito más para yo tomarle un pantallazo y mandarles por WhatsApp para que Perfecto, de puedan ver una. mejor. Listo. ¿Ahí? Y si quieres ahorita abajo un poquito más. Entonces, la guerra y sus memorias. Entonces, fíjense que, y esto les sirve este tip para lectura crítica. Con el título, ustedes ya saben hacia qué tema va dirigido, ¿cierto? Entonces, ¿hacia qué tema va dirigido solo con ese título, chicos? ¿De qué tema van a hacer las preguntas? ¿Hacia la guerra? ¿Qué guerra? ¿La Fría, la Segunda Guerra? ¿Cuál guerra?
¿De qué guerra creen que van a hablar? ¿Cualquiera? Vamos a ver. Dice Colombia. Ahí empieza. Entonces uno dice, de una dice, va a hablar de la guerra en Colombia. ¿Listo? Entonces dice, Colombia apenas comienza a esclarecer las dimensiones de su propia tragedia, aunque sin duda la mayoría de nuestros compatriotas se sienten habitualmente interpelados por diferentes manifestaciones del conflicto armado. Entonces, ¿qué guerra puntual está hablando este texto, chicos? ¿De qué guerra será de la que están hablando? Vamos a seguir leyendo. Pocos tienen una conciencia clara de sus alcances, de sus impactos y de sus mecanismos de reproducción. Muchos quieren seguir viviendo en la violencia actual, muchos quieren seguir viendo en la violencia actual una simple expresión delincuencial o de bandolerismo, y no una manifestación de problemas de fondo en la configuración de nuestro orden político y social. Luna, ¿me ayudas a leer el segundo párrafo, porfis? Sí, sí, Por el- señora. Dale. El carácter invasivo de la violencia y su larga duración han actuado paradójicamente en detrimento del reconocimiento de las particularidades de sus actores y sus lógicas específicas, así como de sus víctimas. Su apremiante presencia ha llevado incluso a subestimar los problemas políticos y sociales que subyacen a su origen. Por eso, a menudo, la solución se piensa en términos simplistas del todo o nada, que se traducen o bien en la pretensión totalitaria de exterminar al adversario, o bien en la ilusión de acabar con la violencia sin cambiar nada en la sociedad. Una lectura del conflicto en clave política mantiene las puertas abiertas para su transformación y eventual superación, lo mismo que para reconocer, reparar y dignificar a las víctimas resultantes de la confrontación armada. Hasta ahí. Entonces, Luna, ¿sobre qué guerra está hablando el texto de lo que hemos leído? ¿Cuál guerra hará referencia? ¿Cuál crees tú? Dime cualquier cosa. ¿Cuál crees que será? ¿Entre quiénes y quiénes? ¿Entre Colombia y cuando una guerra con Perú? No, No. Entonces, ¿una guerra de qué tipo? ¿Será la guerra de la violencia de los años 50? Habla de víctima, habla de reparación. ¿Cuál será? ¿Entre quiénes y quiénes? Hubo un conflicto acá. Bueno, pronto no nos ha dado tantas pistas. Voy a leer el otro. En este contexto, es un acontecimiento reciente la emergencia de las víctimas en escena social y en los ámbitos institucionales y normativos. Tierra, verdad, reparación constituyen en efecto la trilogía básica de la ley de víctimas. ¿En los años 50 hubo ley de víctimas? ¿Será que sí? Bueno, dice que inauguró un nuevo modo de abordar el conflicto en el Estado colombiano. Durante décadas, las víctimas fueron ignoradas tras los discursos legitimadores de la guerra, fueron vagamente reconocidas bajo el rótulo genérico de la población civil o peor aún, bajo el descriptor peyorativo de daños colaterales. Desde esta perspectiva, fueron consideradas como un efecto residual de la guerra y no como un núcleo de las regulaciones de esta. La polarización minó el campo de la solidaridad con las víctimas, incluso las movilizaciones ciudadanas contra modalidades de alto impacto como el secuestro o desaparición forzada se inscribieron en esta lógica dominante en el campo político. Entonces, ¿de qué conflicto se está hablando acá en Colombia? ¿Cuál será? ¿Entre quiénes y quiénes? El conflicto armado. ¿Se acuerdan que vimos un video? ¿Quiénes entraron en conflicto? ¿Guerrillas contra quiénes? ¿Contra quiénes va la guerrilla? ¿Contra quién? ¿Contra quiénes van la guerrilla, mis niños?
contra el Estado, pero ¿se acuerdan? Que vimos eso, la guerrilla contra el Estado, pero también aparecen los grupos paramilitares. Esto hace referencia al conflicto armado interno. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces dice, las víctimas particularmente del paramilitarismo fueron puestas muchas veces bajo el lente de la sospecha. Se establecieron en general jerarquías oprodiosas según el victimario, que tuvieron como correlato la eficacia o la desidia institucional, la movilización o la posibilidad social. Entonces, este texto es un texto, acá está la fuente, dice Grupo de Memoria Histórica Basta Ya. Este es un informe que se presentó el Grupo de Centro Nacional de Memoria Histórica sobre cómo entender todo el conflicto armado. Es un texto académico, es un texto pues que tiene de pronto palabras que no manejamos, oprobioso, no es una palabra que manejemos así pues como en el lenguaje cotidiano, pero fíjense que había cositas que nos daba como pistas hacia qué iba el texto. Entonces, recomendaciones, tratamos como abstraer lo familiar. Entonces me está hablando que es en Colombia, que es un conflicto interno, que me está hablando que hay reconocimiento de víctimas, pues estamos hablando de este conflicto armado que empezó un proceso de paz con Santos, también hablamos de eso, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ver las preguntas, que eran bastantes con respecto a este texto. Entonces dice, frente a la concepción que entiende la violencia, y está refiriendo al conflicto armado del siglo XX, de la segunda parte del siglo XX, como un fenómeno delincuencial o de bandolerismo, se reconoció la situación de violencia como un conflicto armado, al principio del gobierno de Juan Manuel Santos, que recuerden que el ficticio el proceso de paz con las FARC. Entre otros aspectos, este reconocimiento tiene implicaciones para el ejército porque, entonces acá decía, justifica legalmente sus acciones en el marco de un conflicto carente interno, se articula con los requisitos del derecho penal internacional, le da la facultad de intervenir a través de jurisdicciones de tipo departamental, elimina barreras legales para hacer detenciones a sospechosos. Entonces, fíjense que acá la pregunta nos dice que, esa concepción que se tenía como que la violencia era solamente ahí como delincuentes, cambió un poco porque ya hace referencia a la violencia como un conflicto armado desde el gobierno de Santos. O sea, como que ahí ya hay un reconocimiento. Antes de ese gobierno no hay un reconocimiento, sino es esa concepción de que son delincuentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando ya hay un reconocimiento del conflicto? Pues acá la respuesta es la y es, se justifica legalmente las acciones del ejército porque hay un carácter interno del conflicto. ¿Sí? No sé si de pronto esa es más clara aún. Ahora bien, la 40 decía, el texto plantea una aproximación a la violencia desde una perspectiva, y ahí es como comprensión del lector importante. Entonces decía, académica uno diría sí, porque es un texto académico, pero tenemos que, acá sobre todo, el texto nos está diciendo que hay muchas causas que han generado la violencia. Muchas. Y entonces nos dicen, ¿es una perspectiva académica? Sí, pero vamos a ver. ¿Es una perspectiva que solo habla de lo legal? ¿Legalista? ¿Solo de lo legal? ¿Es una perspectiva que habla de la... No. No, no es legalista, no. ¿Entendemos qué es la coyuntura? Sí, no, ni idea, porque es que ahí está la cascarita de la pregunta. La coyuntura, normalmente, eso es un término muy de ciencia política, hace referencia como a eventos muy puntuales y cortos. Entonces, les voy a dar ejemplo de una coyuntura. La coyuntura, de pronto que alguien le hizo daño a un taxista y entonces los taxistas, aprovechando esa coyuntura como ese evento, normalmente es de un momento, de un tiempo, salen a protestar y hacer una protesta en relación a los derechos de los taxistas. Es una coyuntura. ¿Sí? Hace referencia sobre todo como a eventos muy puntuales de un momento. No, de pronto lo estoy explicando de una manera muy simplista, pero bueno, para que lo entiendan. Esa es la coyuntura. Estructural.
estructural es porque algo hace referencia a una cosa mucho más grande, a a más factores. Entonces les voy a dar un ejemplo para que sea más sencillo de explicar. De repente que uno tiene una pareja, uno tiene un novio, ¿cierto? Entonces, tuvieron una pelea y por esa pelea terminan, ¿cierto? La coyuntura por esa es la pelea, por esa pelea. Pero puede ser que terminaron porque hay un problema estructural de la pareja. Y estructural podría ser como que, lo que pasa es que el chico, el hombre quiere tener hijos y ella no. Es una cosa estructural. No es una cosa que de un momento. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué está hablando el texto? Dice que la violencia, y lo está planteando desde una perspectiva que es una violencia que es un todo, o sea, no es una violencia que es que en un momento alguien se peleó con otro alguien, sino que el conflicto armado en Colombia tiene una estructura muy grande porque son muchos factores. Uno podría ser el ideológico, no, es que la guerrilla está en contra del capitalismo, pero solo uno, son muchos más. Entonces este texto dice, no, es que el conflicto armado ha abarcado unos elementos mucho más amplios. A eso se refiere la estructural, y esa era la respuesta correcta. Esta sí era digamos que es un texto complicado, pero digamos como que si lo leemos con detenimiento podríamos haberlo identificado. Si ya es más fácil, vamos a ver si de pronto en otro refuerzo hacemos ejemplitos de qué es una coyuntura y qué es lo estructural. Pero para que se acuerden, la coyuntura es como el evento corto, como un momento. La estructura es que es una cosa más compleja. O sea, el conflicto armado en Colombia que duró 50 años no es porque simplemente habían dos grupos, el Estado y la guerrilla, que no se entendían, no. Hay un tema de pobreza, hay un tema de desigualdad, hay un tema que tiene que ver con otra pregunta y ya vamos a ver un video de eso. Eso es lo estructural, no simplemente como, ay, no, es que estos dos se pelearon y quedaron de enemigos por siempre. ¿Sí es más claro? Espero que sí. La 41 decía, para no revictimizar a las personas que han sufrido consecuencias por el conflicto armado que el país, el gobierno debería. ¿Qué debería hacer? Desarticular los grupos armados con acciones militares para que las víctimas no se sientan revictimizadas o otorgar penas bajas a los victimarios y decirles que pues como que no repitan la cosa, reconocer su condición, o sea, la de víctima, con la búsqueda de la verdad y medidas restaurativas, o que estas víctimas pues que tengan oportunidades de crecimiento económico, asistencia y que los capaciten. ¿Cuál sería la que no, digamos que ayudaría a no revictimizar a las víctimas? ¿Cuál creen que sería ahí? ¿Qué creen que es lo más importante para una víctima del conflicto armado? ¿Cuál? La B. Muy bien, esa era la correcta. Y esto es súper importante, chicos, porque seguramente en la que ustedes van a presentar van a hablar del conflicto armado. Y recuerden que una de las premisas del proceso de paz que se hizo con las FARC es que la gente diga la verdad. Y por eso no sé si han escuchado cuando van estos militares, por ejemplo, acusados de falsos positivos que han ido allá a la JEP a decir la verdad. No, sí, yo a cambio de un arroz chino y plata, yo maté a un muchacho campesino haciéndolo pasar por un guerrillero. Entonces, buscar la verdad y medidas restaurativas para ayudar con el perdón y acabar con el conflicto. Muy bien, esa era la respuesta correcta. Recuerden que verdad, reparación, esos son claves si les sale alguna pregunta del conflicto armado colombiano. La 42 decía, la visión guerrerista, que había un discurso bien particular, un gobierno bien particular que hablaba de eso como, no, pues es que si mataban víctimas, no, daño colateral, un enfrentamiento entre guerrilla y ay, qué pecado. Afecta el análisis de las graves violaciones a los derechos humanos que cometió el paramilitarismo. Entonces dice, prioriza la fórmula de las comunidades que tienen derechos en el contexto del Estado social,
convierte a la población en un sujeto jurídico colectivo sin establecer distinciones entre las víctimas. C, promueve la perspectiva de la población civil que se encuentra bajo amenaza grave contra la vida. D, inserta a las víctimas en el ámbito de bajas en el contexto de enfrentamientos e incursiones. ¿Cuál creen que sería la correcta? ¿Sí entienden la pregunta? Dice que ese análisis donde dice que pues, las víctimas son un daño colateral que afecta a las graves violaciones de los derechos humanos que cometió el paramilitarismo. Entonces, ¿cómo esa visión guerrerista, cómo ve a esas bajas, como ese daño colateral, como qué? ¿Cuál sería? Ojo, en el conflicto armado colombiano, a pesar de lo que uno pensaría, el actor, y ya comprobado estadísticamente, que más daño a la población civil causó, no fue la guerrilla, fueron los paramilitares, para que sepan. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta ahí? Como que afecta los derechos humanos cuando dicen como, ay, no, simplemente es un daño. ¿Por qué sería grave eso ahí? Yo la verdad esa no la entendí, ni la pregunta ni la respuesta. Bueno, listo. Entonces, perfecto, porque la idea es de este espacio, porque nos pueden salir preguntas complicadas. Entonces dice, la visión guerrerista hace referencia como a digamos, como esa visión que se tiene de la guerra como una cosa normal. Y donde simplemente les voy a dar un ejemplo que ocurrió en la vida real en conflicto armado causado por los paramilitares. En La Guajira, no sé si ustedes han escuchado que en La Guajira vive una comunidad indígena que se llama los Guayú. ¿Se han escuchado de los Guayú? Sí, señora. Viven en La Guajira, en el desierto. Pues esta sociedad indígena es matriarcal o matrilineal, lo que quiere decir que como que la importancia en la sociedad la llevan las mujeres. Y los paramilitares de la zona, que querían como el control de La Guajira, porque por La Guajira, adivinen que sale muy fácilmente hacia el exterior. La droga. Entonces, porque los paramilitares, al igual que la guerrilla, se sustentan con el narcotráfico. ¿Qué hicieron estas personas? Estos paramilitares llegaron y masacraron a mujeres de la comunidad porque sabían que eran muy importantes y las mataron, las violaron, fue una cosa espantosa. Entonces, una visión guerrerista dirían como, ay, no, pues en una guerra cualquiera, pues hay daños colaterales, simplemente. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Que especialmente no hace referencia a los paramilitares, se sabe que hubo grandes violaciones a los derechos humanos. El ejemplo que les estoy dando es real. Estos paramilitares, no contentos con haber matado a estas señoras Guayú, sino que además para que la comunidad vieran, agarraron a las señoras con unas cuerdas detrás de unas camionetas y las arrastraron por el desierto. O sea, fue una cosa espantosa. Una visión guerrerista dice, ay, no, es un daño colateral. Pero una visión Una del conflicto. pregunta, Dime. perdón, Sandris. Dale. ¿Entendemos qué significa daño colateral, bachilleres? ¿Cómo saben a qué hace referencia ese término, daño colateral? ¿Sí o no? ¿O porque lo podemos explicar? No, Sí, yo con la explicación que la profe me dio, sí, más o menos entendí. El daño colateral acá está haciendo referencia simplemente a una consecuencia, como una consecuencia directa, propio de la guerra. A eso se refiere como el daño colateral, un daño. Pero una cosa es esa visión guerrerista que dice que violaron, arrastraron, que simplemente es un daño que pasa en una guerra cualquiera, a entender que hubo muchas violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esta visión de que simplemente es una consecuencia de la guerra afecta, y acá la palabra clave de la pregunta es afecta, pues entender o analizar las grandes violaciones que se hicieron a los derechos humanos por parte de los paramilitares? Este es un ejemplo, les doy otro ejemplo que es terrible. Los paramilitares utilizaban hornos
para a las víctimas meterlas y desaparecer el cuerpo. O sea, como al estilo de Segunda Guerra Mundial que usaban, ¿se acuerdan? Los hornos esos para los judíos, los paramilitares usaron eso. O sea, la violación a los derechos humanos fue terrible por parte de este grupo dentro del marco del conflicto armado. Le dice, pero la guerrilla también hizo. Claro que sí, pero lo que se ha analizado es que ha sido violaciones terribles y mucho más complejas las de los paramilitares, y esa visión que habla ahí como de la guerra como si no fuera nada, como, no, pues es un daño colateral en cualquier guerra, es una consecuencia normal, ¿cierto? Entonces, acá la respuesta correcta era la D, porque dice, si una persona, si esa visión guerrerista, o sea, esa visión normal de la guerra, entiende como que simplemente las víctimas son bajas y nada más en el contexto donde hay enfrentamientos entre diferentes grupos. Por eso era la respuesta correcta. Ojalá que haya quedado un poquito más claro. Lo que les decía, tratemos de sacar, si no tenemos, por ejemplo, daño colateral, no era muy claro, como por el contexto sacarlo. ¿Listo? Bueno, acá, este era con otro texto, pero antes de leer, este es un texto muy cortico, pero antes del texto les voy a poner un video que hace referencia a ese tema. Cuando yo estaba leyendo el simulacro y yo vi un montón de porcentajes, yo que soy historiadora, yo dije, uy, no, pero esto es matemáticas. De una se me vino a la mente cuando hay tantos porcentajes. Pero realmente no era nada matemáticas. Para ustedes les hubiera quedado más fácil porque este tema ustedes lo manejan mucho más. Pero les voy a poner un video que contextualiza esta pregunta. Entonces, por acá. Lo voy a poner un momentico, Karen, ¿me confirma si el audio está bien? Y su desarrollo, ¿Sí se escucha bien? ¿O Lo les escuché. me subo un poquitico más acá? Entonces les voy a poner el video primero, que, ojo, este tema también tiene que ver con la mitad del simulacro que viene hablando del conflicto armado colombiano. ¿Listo? Entonces, ahí va. No sé si se los puse alguna vez, pero si no, pues vuelven y lo ven porque tiene que ver con esa pregunta. Ahí va. ¿Cuáles son los insumos vitales para la supervivencia humana y su desarrollo? Los alimentos, el agua, los minerales, la energía y las medicinas. ¿Y saben dónde están las fuentes de estos insumos? ¿En las ciudades? No, están en el campo y en los mares. El campo y los mares son fuentes de vida, no solo para los seres humanos, sino para el planeta entero. ¿Y sabes otra cosa? Colombia es rica en todos estos recursos. Observa. Nuestro país tiene 42,3 millones de hectáreas para uso agropecuario. Observa la gran cantidad de ríos. Tenemos 2.900 kilómetros de costas sobre 2 océanos. Nuestro territorio es muy rico en recursos mineroenergéticos. Imagínate que el 50% de los páramos del mundo están en Colombia. Y además, somos el segundo país del planeta en biodiversidad. Pero eso no es todo. Colombia tiene la posición geográfica más estratégica del continente. Entonces, tú te preguntarás, si somos un país tan rico en todos estos recursos, ¿por qué estamos como estamos? Pues te vamos a explicar en estos minutos el chicharrón de la tierra en Colombia, el gran freno a nuestro desarrollo económico y social y que es el primer punto de los acuerdos de La Habana. Volvamos a nuestro mapa. ¿Recuerdas que te dijimos que Colombia tiene 42,3 millones de hectáreas para producción agropecuaria? Pues bien, de ellas, el 80%, 33,8 millones de hectáreas, son dedicadas a pastos para ganado. Y el resto, tan solo 8,5 millones de hectáreas, es decir, solo 20%, es dedicado a la agricultura. De esos 8,5 millones de hectáreas en agricultura, 7,1 millones de hectáreas son dedicados a grandes cultivos de café, palma, caña de azúcar y casi todos dedicados a exportar. Y solo 1,4 millones es dedicado a agricultura para consumo interno. ¿Ves alguna desproporción? ¡Ojo! ¿Sabes esto qué significa? Que 5 millones de pequeños campesinos que cultivan esas 1,4 millones de hectáreas producen el 43% de los alimentos que consumimos en Colombia. Pero ¿sabes que hay algo más desproporcionado aún? ¿Estás sentado? Siéntate.
te puedes ir para atrás. En Colombia solo el 0,4% de la población posee el 46% de la tierra. Observa. 8:20 minutos de la mañana, y esto que van a ver explica buena parte de lo que sucede con nuestro campo. Después de 45 años, Colombia vuelve a tener censo agropecuario con cifras preocupantes. Solo el 6% de las tierras rurales son cultivadas, mientras que aumentó la concentración de terrenos en manos de unos pocos. Por ejemplo, esas 33,8 millones de hectáreas que se usan para pastoreo le sirven a 24 millones de vacas. Es decir, nuestras vacas colombianas son las más cómodas del mundo. Tienen 1,5 hectáreas para cada una. Esto es más o menos como si a cada vaca le diéramos 1,5 campos de fútbol. Para que te hagas una idea de este absurdo económico, te doy un ejemplo. En Holanda agrupan 140 vacas por hectárea. ¿Vas adivinando quiénes son los paganines del chicharrón de la tierra en Colombia? Pues claro, son los pequeños campesinos y campesinas. Se estima que en Colombia viven unos 5 millones de pequeños campesinos y campesinas. La mayor parte de ellos viven con 200.000 pesos al mes o menos. Esto es lo que una persona gasta en Bogotá en pasajes de Transmilenio y taxis. ¿Puedes creer que aún hay gente que no sabe leer y escribir? Pues en el campo de Colombia, el 15% de los campesinos y campesinas son analfabetas. Imagínate que en el campo el 83% de los niños y niñas no van a la escuela, el 80% no termina la secundaria y solo 1% va a la universidad. ¿Te imaginas la vida sin agua potable? Pues el 60% de los campesinos no tiene agua y el 85% tampoco tiene alcantarillado. El 65% de los campesinos nunca ha recibido asistencia técnica, ni maquinaria, ni créditos para cultivar mejor. Ahora bien, en las ciudades no tenemos una buena salud. Imagínate qué pasará en el campo. Y como si fuera poco, es en el campo donde se vive la guerra, de donde salieron 6 millones de desplazados que han emigrado a las ciudades, de donde se han puesto los muertos, los desaparecidos, donde caen las bombas de los aviones del ejército y los recursos de las guerrillas, donde se han producido las masacres y el paramilitarismo. Es en el campo donde llegan las grandes mineras a ensuciar el agua, a perforar la tierra y a desplazar los campesinos. Es en el campo donde los aviones fumigan cultivos declarados ilícitos y también los demás cultivos. Pero ojo, los consumidores en las ciudades también somos paganines de este chicharrón de la tierra. ¿Sabías que Colombia importa, es decir, compra a empresas del exterior 10 millones de toneladas de alimentos cada año? ¿Sabías que Colombia importa el 99% de los cereales que consumimos, el 80% del maíz, el 50% del arroz y más del 50% de los frijoles, arvejas y lentejas? ¿Sabías que de la bandeja paisa los únicos productos colombianos son el chicharrón, el chorizo y el aguacate? Observa. Colombia importa arroz de Estados Unidos, Filipinas y Ecuador. Casi todo el maíz con el que hacemos nuestras arepas viene de Estados Unidos, Canadá o Argentina. Y el 50% de frijoles que consumimos vienen también de Canadá. Además, Colombia importa cada año 242 millones de dólares en carne de Estados Unidos y Argentina. Los huevos son importados de... Uy, ¿qué pasó? Ay, que falta un pedacito del video. Aquí. Vienen también de Canadá. Además, Colombia importa cada año 242 millones de dólares en carne de Estados Unidos y Argentina. Los huevos son importados de Alemania y el plátano es importado de Ecuador. ¿No te parece absurdo que siendo un país con un inmenso potencial agrícola importemos casi la mitad de lo que nos comemos y tengamos tanta tierra dedicada a pastos o a producir palma destinada a combustibles de carros? Alguien podría decir, mejor que importen alimentos, así yo los compro más baratos. Eso es falso. Hoy el dólar está a más de 3.200 pesos. Ello quiere decir que Colombia compra comida 3.200 más en el cara momento del porque los video, ¿no? alimentos que vienen del exterior se compran en dólares. Es decir, que cuando vayas al supermercado o la tienda, esa manzana o arroz probablemente te cuesten más. Lo que no pasaría si se cultivaran aquí.
Pero además, si consumes productos cultivados aquí, beneficiarás a los pequeños campesinos que los cultivan. Te das cuenta cómo el problema de la tierra frena el desarrollo económico y social del país. Te das cuenta cómo el problema de la tierra genera pobreza en el campo. ¿Entiendes que el problema de la tierra es el generador del conflicto? ¿Te das cuenta que si resolvemos el problema de la tierra, tendremos más alimentos de mejor calidad a mejores precios? ¿Entiendes por qué el punto 1 de La Habana busca dar solución al chicharrón de la tierra en Colombia? ¿Estás de acuerdo en que todos y todas debemos apoyar la implementación de este punto? Entonces, te invitamos a que compartas este video y nos des tu opinión en el hashtag #chicharrón. Bueno, el video lo hicieron, imagínense, el dólar estaba a 3.200 y el dólar ahorita alcanzó como 4.600, entonces fue hace rato. Entonces, ¿cuál es ahí le hablan el chicharrón de la tierra, pero ¿cuál es la problemática de la tierra que habla el video? ¿Cuál es el problema que hay ahí? ¿Y qué relación tiene con el conflicto? Porque fíjense que tiene que ver con lo que hemos venido discutiendo del resto del simulacro. ¿Hay relación o nada que ver? ¿Qué pasa con la tierra en Colombia? ¿Se acuerdan lo de las vacas? Idea, chicos. ¿Qué pasa con las vacas ahí? ¿Qué decían las vacas? Que una vaca sola tiene de pasto 1,5 hectáreas. En Ajá. comparación Entonces, de otro país que posee más vacas en ese territorio. ajá. Holanda, ya dan el ejemplo, creo que Holanda es chiquitico. Holanda es como menos de un departamento acá. Entonces, ¿qué dice? Que en Colombia hay mucha tierra, pero en manos de muy poca gente, ¿cierto? Entonces, miren lo que ahora vamos a la pregunta. Bueno, y que la desigualdad, la pobreza, hacia que los campesinos, unos no saben leer, escribir, no tienen acceso a la salud, pues eso también genera conflicto. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado? Que el conflicto armado en Colombia es estructural, no tiene que ver solamente, es que la guerrilla odia el Estado, no. Hay un tema estructural que tiene que ver con la tierra, ¿cierto? Que ¿por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué la guerra se dio en el campo? Porque hay un conflicto en torno a la tierra. Entonces, miren lo que decía acá. El 50% de los predios rurales, o sea, las fincas, en Colombia es de menos de 3 hectáreas. Sin embargo, la superficie que ocupan solo es el 1.3% del área total del país, o sea, es un poquitico, digamos, de esas fincas. En el otro extremo, los predios de más de 2.000 hectáreas corresponden al 0,07 total de predios y ocupan el 50% del área. Entonces, tan solo 17.670 propietarios son dueños del 64% de la superficie rural. ¿Eso qué quiere decir? Ahí toca hacer un poco, ahí no tiene que ver con matemáticas, sino es como, bueno, me dicen, la mitad de las fincas en Colombia son chiquiticas, tienen 3 hectáreas, ¿cierto? Y dice que ocupan el 1.3 de todo Colombia. Y en el otro lado hay gente que tiene más de 2.000 hectáreas y ocupan el 50%, 53% del área. O sea, la mitad del país está en manos de poca gente, pero que tiene fincas gigantes. Entonces, normalmente esos campesinos de los que se referencia el video tienen fincas chiquiticas y solo alcanza el 1.3% de la población. ¿Se acuerdan esa torta que pusieron? Mientras que la mayoría de la superficie la tienen pocas personas que tienen fincas gigantes. ¿Listo? Entonces, y tiene que ver con eso. Entonces, recuerden, hemos hablado de varias cosas. El problema estructural del conflicto armado no solo tiene que ver con posiciones ideológicas, tiene que ver que hay un problema en el campo, tiene que ver con un problema que la tierra está distribuida de manera poco equitativa, ¿cierto? Que hay muy pocas personas que son las dueñas de toda la tierra y que la mayoría ponen vacas ahí y no la dejan para cultivar, y el campesino que quiere cultivar no tiene tierra. ¿Listo? Bueno, espero que esté claro ahí. Entonces dice, la situación que se menciona en el texto se puede describir como la socialización de factores de producción,
la urbanización del campo, un periodo histórico de ajuste para el desarrollo y la monopolización de la tierra. Esta estaba, como dicen mis estudiantes, esta estaba tricky. Entonces, la vamos a ver con detenimiento. La A decía socialización. Esa socialización no hace referencia de como que, ay, vamos con mis amigos a socializar. No. Hace referencia de que como que la tierra es de todos, como lo que pensaría un Estado socialista. ¿Esa es la A? ¿Será que la descripción que No, hacen señora. No, definitivamente no. La B dice, lo que se menciona en el texto habla sobre la urbanización del campo, o sea, el texto hace referencia a que están haciendo ciudades en el campo. Definitivamente no No. es. O sí, no, definitivamente no es. La C, habla de un periodo histórico de ajuste mientras estaba desarrollando. Menos. No, porque ese periodo no existe. Ajá. Tú lo dijiste, ese periodo no existe, no hay periodo histórico. ¿Se acuerdan cuando hicimos esa línea del tiempo? No hay ninguna de esas. La D, la monopolización de la tierra. Esa era la respuesta correcta. Monopolizar. Hagan de cuenta que es cuando uno está en el recreo y solamente hay un balón y alguien va y se coge el balón de fútbol, se lo lleva y no deja jugar a alguien más. Monopoliza el balón. No sé si ustedes han jugado ese juego en mesa que se llama Monopoly. ¿Sí lo han jugado? En Monopoly, ¿quién gana? El que tenga todas las propiedades y tenga todo. ¿Qué está pasando en Colombia? La mayoría de la tierra está en pocas manos, la están monopolizando y hay un montón de campesinos que no tienen tierra. Esa era la respuesta correcta. Con el video de pronto ya es más clara el textico que había ahí. Bueno, claro que sí. Porque ya se está acabando Sí, la clase. señora. Gracias. El panorama que se expone en el texto ha generado en el siglo XX en Colombia A, el aumento de la clase media en el campo, recuerden el video. B, la industrialización del sector agrícola. C, el incremento de la ganadería extensiva. D, pacificación, o sea, hacer paz en las zonas donde se está colonizando, que era la D. ¿Cuál era la respuesta correcta ahí? Puede ser alguien que no lo he escuchado al día de hoy. Puede ser Juan David. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? Entonces, según este textico, la clase media aumentó en el campo, se industrializó los campesinos, el sector agrícola, se incrementó la ganadería o se pacificó. Digo que estoy entre la C y la B. La C, es la C. ¿Recuerdan el video? En Colombia, ¿qué pasa con las vacas? Son las más cómodas de todo el planeta. Hay poca gente, muy poca gente, que tiene muchísima tierra y no la ponen a cultivar. ¿Qué ponen a hacer con todas esas hectáreas? Ponen vacas. Aumentan la ganadería extensiva. Esa era la respuesta. ¿Listo? Entonces, este texto no estaba complicado, pero sí era como de poner atención que lo que estaba planteando es un problema de la tierra en Colombia y que ha generado el conflicto. Y por esa razón, ese video nos decían que la guerrilla, las FARC cuando se sentó a dialogar con el gobierno, decía, bueno, listo, nosotros entregamos las armas, pero en el campo hay un problema estructural que afecta a todo el campesinado por el que nosotros luchamos, bueno, toda esa ideología que tenían las guerrillas, y es el de la tierra, que la problemática de la tierra, que, ojo, este acuerdo se implementó en La Habana, es el primer punto, y no se ha llevado a cabo. Y es como, ¿cómo solucionar las condiciones de vida y el tema de que hay mucha gente, hay poca gente con toda la tierra y no hay campesinos que puedan cultivarla, las condiciones de vida de los campesinos pues no son las óptimas, como nos decían ahí. Entonces, por eso, pues es una de las causas del conflicto, el tema de la tierra. ¿Listo? Bueno, entonces la 45 decía, la revolución industrial se debió en otras causas a la invención de la máquina del vapor, concentración del capital
que permitió adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la población, se pasó de explotar la tierra, esto estamos hablando de Europa, no en Colombia, a la producción de bienes. O sea, en vez de cultivar, pues empezaron a utilizar máquinas, del telar familiar, hacer una fábrica. De hecho, eso creo que la habíamos trabajado, espero que les haya ido bien en eso. Y en la manufactura, o sea, hacer las cosas a mano, a la producción tecnificada, o sea, con máquina. De acuerdo al anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución respecto a la población fue el. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí, mis niños? Desde que nos vayamos, que ya nos faltan poquitas. Traslado del campo a la ciudad y surgimiento del proletariado, crecimiento de la población rural sobre la urbana, o sea, los campesinos crecieron más que los de la ciudad, nacimiento de una élite proletaria de la tierra, desarrollo de un modelo económico para la protección del proletario. O sea, recuerden que el proletariado eran los obreros, que nosotros ya hemos hablado de eso. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? Cuando empiezan a construir esas máquinas y la gente deja de cultivar, entonces, ¿qué pasó ahí? Pónganle, mis niños, que esto se va a acabar. La respuesta era la A. ¿Qué hizo que la gente, que aparecieran estas máquinas? Pues la gente empezó a irse del campo a la ciudad y surge esa clase trabajadora que empieza a trabajar en las máquinas en las ciudades, que era la A. Bueno, creo que no alcanzamos a hacer el ejercicio práctico. Bueno, dice, en Colombia, esta es de ciudadanas, pero yo les ayudo con eso. En Colombia se debate entre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas. Ese es un debate que sigue existiendo en Colombia. Para contrarrestar los efectos sociales económicos del narcotráfico, entonces legalicemos más bien las drogas y así le podemos sacar impuestos y bueno, acabamos con toda la dinámica que genera el narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indeseable, no quieren, y proponen en cambio fortalecer los procesos de sensibilización, que los consumidores no sé qué, bueno. En contraste, otros sectores proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores que porten más altas de la dosis legalmente permitida. Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son, miren en la primera palabra que ahí nos dan como pistas. Son diferentes porque una está a favor de la legalización y la otra a favor del endurecimiento de las sanciones legales. B, son similares porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto directo sobre el narcotráfico. C, son diferentes. D, similares. No las voy a leer porque me gastó más tiempo. Entonces, una decía está a favor y otra en contra. Entonces, similares, de una la elimino porque no son similares, son diferentes. Entonces me fijo. La respuesta era esta era la C, porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la represión y la otra por la prevención. Esa era la respuesta correcta. Cuando sean esas de competencias ciudadanas, fíjense cuál es el conflicto ahí que les están planteando. Entonces, ahí normalmente un estándar que les evalúan en competencias ciudadanas es como resolución de conflictos, entonces como ustedes tienen que evaluar esas posturas. Entonces acá la clave era, bueno, identificar, ¿son similares? No, ninguna, diferentes, y reviso cuál es la correcta. La acción de tutela es un mecanismo que seguro se lo vieron con Juli, es un mecanismo que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo tanto, se puede presentar ante un juez cuando se vulnera el derecho a la salud, B, alguien es expulsado de una agremiación y a pesar de estar al día de sus pagos. C, se busca proteger el derecho colectivo. D, se legisla, o sea, pone leyes sobre el derecho a la vida. ¿Cuál era la correcta ahí? Esta sí seguro se la saben. ¿Cuál es la correcta? La A. La A. Y se acuerdan que habíamos hablado que la mayoría de tutelas son por salud. Se vulnera el derecho a la salud. La 48 decía, en Colombia la discriminación de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual, es decir, lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgeneristas, bueno, ahora hay un montón, ha llevado a procesos de movilización y acciones afirmativas a esas comunidades por la defensa de sus derechos. Estas movilizaciones y acciones que visibilizan a personas con orientación sexual diferente a la general son fundamentales en el desarrollo
de la igualdad y el respeto por la diferencia. Porque ahí la respuesta era la C. Promulgan y reivindican los derechos y se denuncia la exclusión. Una de las cosas que les van a evaluar en competencias ciudadanas es el tema del respeto, de la inclusión, de la valoración a la diferencia. Les van a hacer preguntas como, llega a su nuevo salón un estudiante transgénero, usted, y siempre va a ser la respuesta hacia identificar como la valoración al respeto y la diferencia sexual, política, ideológica, en todo ese sentido. Entonces, ojo con esas preguntas de competencias ciudadanas, que seguro con Juli las han trabajado. Y ya casi para terminar, acá la 49 decía, un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de este estudio, varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para personas que ejercían sobre violencia contra las mujeres. Miren el caso de esta chica de Natalia Ponce de León, ¿se acuerdan que le echaron ácido en la cara? Entonces fíjense que hace referencia un poco como a la violencia específica hacia la mujer. Ante esta petición, un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. Ojo ahí. Según la información presentada, la posición del funcionario podría tener como consecuencia que, la respuesta era la C, no reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres. Eso es súper importante, porque imagínense que un funcionario le digan como, ay no, es que ustedes no saben por qué se hizo eso, cuál es la justificación. Entonces ahí pues es la protección de los derechos, ¿no? 50 era, el gobierno decidió construir una represa que es indispensable para generar electricidad para todo el país. La represa solo puede construirse en un sitio en el que hay un asentamiento indígena. Creo que tal vez la hemos trabajado, no me acuerdo. En principio, al hacer las consultas respectivas con esta comunidad, ellos se negaban a la construcción de la represa. Sin embargo, después de un largo proceso de conciliación con la comunidad, se acordó la construcción de la represa y que los indígenas se asentaran en otro territorio. Según la Constitución Política de Colombia, en esta situación el gobierno, ojo, actuó en contra de los derechos de las comunidades. B, favoreció a la comunidad indígena en contra del interés general. C, mostró respeto por la comunidad indígena y actuó pensando en el bien común. D, debió hacer consulta popular para resolver este problema. ¿Cuál es la respuesta acá correcta, chicos? Que ya se está acabando esto. La C. La C, muy bien. Acá es súper importante porque en competencia ciudadana les van a poner como estudios así como situaciones problema. Y siempre, pues, estar como enfocados en que la Constitución va y el gobierno siempre va a estar en pro de cosas así, mostrar respeto por esas comunidades indígenas, pero también en situaciones donde debe primar el bien común. Entonces, ojo con eso, muy bien, era la C, súper. Durante las épocas de lluvias en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los caminos para llegar a estas. ¿Cuál de las siguientes opciones vulnera más claramente el derecho a la educación? A, organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en escuelas no afectadas por las inundaciones. ¿Esa vulnera el derecho a la educación? ¿Organizar rutas para llevar a los niños a otros colegios? ¿Vulnera el derecho a la educación? No. B, ajustar el calendario, no. Ajustar el calendario escolar para que no haya clases en las épocas de inundación. Dar una parte de las clases a través de la emisora de radio local para reducir los días en los que tienen que asistir al colegio. Trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clases. ¿Cuál sería la correcta? ¿Cuál es el que vulnera el derecho a la educación? La B. ¿La B? Ajustar el calendario para que no haya clases en las épocas de inundación. Dice ajustar. Entonces, seguramente, cuando hay inundación no hay clases, pero si se ajustan es que cuando no haya lluvia sí hay clase. ¿Cuál sería el que vulnera el derecho a la educación?
No es la A, no es la B. Miren este. Trasladar a los niños a escuelas inundadas solo 2 veces por semana y que tengan menos horas de clases. Era la D. Porque cuando dice, uno pensaría que es la B, pero dice ajustar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando hay época de lluvias, que no hayan clases. Pero si se ajusta, se entiende que se deben como cuadrar los horarios del calendario, que cuando no hay lluvias, pues que esas clases se reemplacen. ¿Sí ves? Esta está tricky, pero es la D, porque la D dice que si está lloviendo, que solo 2 veces a la semana, pues los pasen a otro lado. Y además que tengan menos clases. Era la D. ¿Listo? Creo que esta era la última, chicos. Eso, sí, era la última. Entonces, mis niños, ¿cuál es ya? Se acabó el tiempo. Pensaba hacer un ejercicio práctico, pero no me dio el tiempo. Entonces, ¿cuáles son como las cosas de cierre, chicos? De cierres importantísimos. Como no asustarse ante de pronto, este tema no lo vi, este texto no lo trabajé, no, sino realmente como tratar de sacar las cosas por contexto, tratar de identificar como con el título, como qué tema me están trabajando y ver con mucho cuidado las opciones de respuesta. ¿Listo? Entonces, ya quedan 4 minuticos, entonces de cierre, que el tema es importante. Me gustaría como que, no creo que no alcanzamos, pero bueno, la dejamos hasta acá. Entonces, tips, leamos con cuidado. Sacar por contexto las palabras desconocidas. Si estamos, seguramente es bien probable en sociales les salgan temas que tengan que ver con conflicto armado en Colombia. Entonces, miren lo que tenga que ver con si habla de las causas, si habla de las consecuencias. Recuerden que hoy trabajamos que las causas son estructurales, hay muchas causas que son estructurales, que aún no se solucionan por más que las FARC hayan entregado el tema de la tierra, el tema de la pobreza, el tema del campo, las condiciones de desigualdad. Eso seguro les va a salir. Fíjense en competencia ciudadana las situaciones, problemas, entonces que oprime el respeto a la diferencia, que oprime el bien común. En este simulacro no les salió tantas de competencias ciudadanas que hace referencia a las ramas del poder público, pero les van a salir, estudienselas. Organismos de participación ciudadana, plebiscito, consulta popular, bueno, todas esas que seguramente han trabajado con Juli. Bueno, no sé, no es más. Y nos vemos, bueno, los que tengan conmigo la otra, ya sí vamos a hacer más ejercicios prácticos para que pues nos vaya súper bien cuando presentemos esas pruebas a bronce. Y ya, carito. Si quieren les paso el link del video, que este video pues habla así como una manera que a mí me gusta porque pues es para niños, pero me parece que es súper sencilla, como que nos explica esa causa estructural de pues una de las causas del conflicto armado en Colombia, que es el tema de la tierra. Yo les voy a copiar este enlace también en el grupo de WhatsApp para que lo tengan. Y bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, por el tiempo, por pasar por ahí, por todas las preguntas del simulacro. Y gracias, bachilleres. Sé que Orocue estuvo sin luz y sin internet. Entonces, muchas gracias como por la perseverancia y por volver a entrar y estar acá presentes. Sí, chicos. Pero nada, vamos con todas, ya nos falta poquitico y yo sé que nos va a ir súper bien. Les va a pasar que hemos trabajado tantas preguntas, hemos hecho tantas prácticas que cuando llegue el momento de la prueba va a ser como, no, esto está muy fácil. Es familiarizarse, es no asustarse, leer con calma, tratar de leer lo mejor posible. Leer muy bien, porque a veces como que cambiamos palabras por no leer con cuidado y al cambiar palabras puede que cambiamos el sentido de lo que nos quieren decir. Entonces, ojo, cuidado con eso. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, me encantó escucharlos y nos vemos. Chao, Carito. Gracias, Andrés. Que estés bien. Feliz sábado. Chao, chicos. Lo mismo. Chao, Sandris.